El Ministerio AFE tiene el agrado de presentarles el poderoso mensaje de la palabra de Dios a través del pastor Iván Reyes. Decimos todos amén. Gloria a Dios. Dele un abrazo, por favor, a la persona que tiene a su lado y dígale que Dios te bendiga. Bienvenido. Si trajeron sus Biblias, les invito a que las levanten con gozo, con convicción. Les pido también que digan conmigo todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien. Ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. Todavía no tomen sus asientos. Les pido, por favor, abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3. Libro de Hebreos, o la epístola a los Hebreos, capítulo 11, verso 3. De esta forma nos habla la palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Que Dios les continúe bendiciendo. Bienvenidos. Yo quisiera que diéramos ahorita un fuerte Dios te bendiga, pero ya va, a todos nuestros amigos, hermanos y familias que nos están viendo ahorita por Facebook. Les decimos, Dios te bendiga. Amén. Todos aquellos que están ahorita en sintonía, que Dios sea propicio, no solo hoy, sino cada día de esta semana. Gracias por estar allí. Y ustedes, hermanos, gracias por venir. Qué gusto poder verlos. A veces uno va a la playa y de ver el mar, de ver la arena, ya uno la vista se le refresca. Pues a nosotros los pastores la vista se nos refresca cuando vemos a las ovejas en la iglesia. Y hoy pues estamos llenos, gracias a Dios, gracias hermanos por venir. El domingo pasado tuve la bendición, la oportunidad, el honor y el privilegio de dar una palabra que si usted no pudo venir, no pudo escuchar, yo le animo a que la ubique en nuestros medios, en la página, en la página de la iglesia. Yo sé que le va a bendecir mucho. Y hablando un poquito más de ello, el día de hoy me permito, en el nombre del Señor, profundizar un poco más. Porque el domingo pasado hablábamos acerca de la efectividad, la eficacia de la palabra de Dios cuando es creída en el corazón y es hablada por la boca. Pero necesitamos seguir profundizando, y sobre todo en este tiempo de tantas cosas, necesitamos darle importancia a lo que realmente la tiene, y necesitamos buscar la fuerza donde realmente las hay, y esas fuerzas están en el Señor. Ahora, acabamos de leer aquí en el libro de Hebreos que dice: el universo fue hecho por la palabra de Dios, y nada de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, o lo que se ve fue hecho de lo que no existía. Y es una cosa tremenda esto, porque
en esencia lo que está diciendo es que Dios no necesita algo para producir lo que Él quiere. Su palabra tiene el poder creador. Una de las razones o una de las cosas en donde tropiezan los científicos en el análisis de su teoría de la evolución es que para ellos todo debe tener un principio que obedece a ciertas leyes. Pero en algún momento llegan al punto cero. ¿Y qué es lo que da existencia al punto cero? Pues bien, nosotros sabemos por la Biblia que el punto cero comienza con Dios. Y Dios a ese punto cero le dice: conviértete en uno, conviértete en dos, y así sucesivamente. Y por lo tanto vemos que por esa palabra de Dios, esto que ahora se ve, provino de lo que no veía. Y es una cosa, la palabra de Dios es tan tremenda, tan poderosa, mis amados hermanos, que hay que considerar las repercusiones de la palabra de Dios, porque cuando Dios dijo, sea el universo, por ejemplo, Dios no simplemente dio esa palabra y que la palabra o que el universo mismo se encargase de darle forma a todo lo que Dios quería hacer, sino que Dios fue plasmando cada detalle de lo que Él quería. Asimismo, cuando la palabra de Dios nos es dada, mis amados hermanos, los detalles de ese cumplimiento y de lo que ha de ser, lo que Dios quiere para nosotros viene involucrado en esa palabra. ¿Me están entendiendo? Cuando analizamos esto y lo vemos desde allí, entendemos o nos damos cuenta de inmediato del poder extraordinario que tiene la palabra de Dios. Y si esa palabra, o mejor, si la palabra de Dios te es dada para tu vida, para una circunstancia o alguna cosa particular en tu existencia, esa palabra, si tiene el poder para crear el universo, tiene el poder para darte tu bendición. Esa palabra lo tiene. En Isaías 55:11, ya nosotros conocemos el versículo, sin embargo haremos bien en repasarlo. El Señor mismo hace el hincapié sobre la importancia de la efectividad, de la eficacia de su palabra. En Isaías 55:11 leemos: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios nos hace saber que su palabra tiene un poder en sí misma que hace que lo que Él ha hablado se cumpla en nuestras vidas. Todo comienza, mis amados, todo comienza con una palabra de Dios. Ojalá todos ustedes me estén prestando atención. Ojalá no se estén dejando distraer por el que pasa a un lado. Ojalá no se estén distrayendo con la persona que tienen a un lado o delante de ustedes. Ojalá no esté observando su teléfono. Ojalá inclusive no esté hurgando más en la palabra, en la Biblia, sino que pueda prestar atención a lo que voy a decirle. Porque, pastor, pero está mal que siga leyendo la Biblia. No, eso no está mal, eso está muy bien. Pero en este momento, ¿viniste a leer la Biblia o viniste a escuchar la palabra? Entonces tienes que prestar atención. Eso es una cuestión lógica. No pretendamos una falsa espiritualidad. No, pero lo que yo estaba era leyendo la Biblia. Entonces tú hubieras quedado en tu casa leyéndola ya. Si vienes a escuchar la palabra, tienes que prestar atención a la palabra. Si vienes a escuchar la predicación, tienes que prestar atención a la predicación. Ahora, entiéndeme, yo no lo estoy regañando. Yo le estoy llamando en una reflexión madura, porque yo trato con adultos, mi ministerio no es hacia los niños. Yo tengo que llamarle a que te abra sus ojos. Pero eso no es por mi bien, eso es por su bien. La palabra de Dios tiene el poder para que se haga, se materialice, se cristalice, exista lo que usted necesita. Restauración matrimonial, sanidad,
la bendición de un hijo, el encontrar trabajo, el poder conseguir provisión, lo que sea. Si la palabra de Dios pudo hacer el universo, la palabra de Dios puede hacer que tu bendición se haga realidad. Pero aún más, en Génesis capítulo 1, desde el verso 1 al 3, los primeros versículos de la Biblia nos dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Bien, pongamos todo esto en el lugar según lo que estamos aprendiendo hoy. Hebreos nos dijo que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Ahora, todos sabemos por el libro de 1 Corintios que Dios es un Dios de orden. Entonces Dios no pudo haber hecho el universo desordenado, sería contrario a su propia naturaleza. Pero por eventos que hoy no voy a entrar en detalle, y entiéndase que estos eventos fueron la rebelión de ciertos ángeles en el cielo, hizo que parte de ese universo estuviese desordenado. Ahora, cuando Dios entonces decidió tratar con el desorden, noten que se dice que Dios había creado los cielos y la tierra, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero aún nada se ordenaba. No fue sino hasta cuando Dios dijo: sea la luz. Una vez que Dios comenzó a hablar, todo fue poniéndose en orden. Entonces, la palabra tiene poder para crear y tiene poder para ordenar. En el contexto de lo que hoy quiero ministrarles, hermanos, lo que usted necesite, aquello de lo cual usted adolece, la palabra de Dios puede y quiere dárselo. Pero si por alguna cosa usted ha venido hoy y había estado desordenado, no había estado haciendo las cosas bien, tenía algo, su comunión se había debilitado, la palabra de Dios tiene el poder para poner nuevamente todo en orden en tu vida, para que al final pueda cumplirse en nosotros lo que dice Isaías en el capítulo 3, verso 10. Allí dice: decida al justo que le irá bien. Escuchen, hermanos, yo hoy pudiera citar unas 3 docenas de versículos sobre los detalles de lo que Dios quiere para nosotros, pero por razones de tiempo me limitaré a englobarlos todos en Isaías 3:10. Por favor, diga conmigo Isaías 3:10. Dígalo a la persona que tiene a su lado, por favor. Isaías 3:10. La razón por la cual le pido que lo haga es para que tenga facilidad al momento de recordar. Isaías 3:10 dice: decida al justo que le irá bien. Entonces ese ir bien, pues es claro que es en todas las cosas. Dios quiere que nos vaya bien en el matrimonio. Dios quiere que nos vaya bien en el hogar. Dios quiere que nos vaya bien con nuestros hijos. Dios quiere que nos vaya bien en nuestra salud. Dios quiere que nos vaya bien en nuestros ministerios. Dios quiere que nos vaya bien en nuestros trabajos. Dios quiere que nos vaya bien en todo. Decida al justo que le irá bien. Ahora, ¿qué es lo que tú dices? Uno dice palabras. Entonces, Dios nos está dando una palabra. Y la palabra es a todos los que son justos. Entiéndase justo aquel que ha creído en Jesucristo, pero que también camina en obediencia. Entonces, no solo es creer, hermanos, que Jesucristo es el Salvador. Debemos tener una vida que dé fruto. Que dé fruto de que somos árboles buenos, de que hemos nacido de nuevo, que nos hemos arrepentido y apartado del pecado. Entonces, si estamos en esas dos condiciones, creemos en Jesucristo y estamos obedeciéndole, la palabra que Dios te habla hoy y todos los días es: te va a ir bien. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Ahora, como sabemos que la palabra de Dios tiene el poder para crear el universo, y de hecho lo creó con la palabra, tiene el poder para ordenar las cosas cuando por rebelión, por lo que sea, estas se desordenan. Esa palabra es la que Dios te habla, con ese mismo poder Dios te habla y te dice: te va a ir bien.
Todo comienza por la palabra. Todo comienza por allí. De hecho, si volvemos a Hebreos 11:3, el escritor dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y entonces ahí, como es conocido de todos nosotros, una relación indivisible entre la palabra y el creer. De hecho, creer para nosotros en el contexto bíblico es considerar que lo que Dios ha dicho es verdad, aunque uno no lo vea. La palabra, todo comienza con la palabra. Pero si ustedes van nuevamente a Isaías 55:11, donde ya el Señor dijo, así será mi palabra que sale de mi boca. Y hay allí un juego de redundancia. Porque si dice, así será mi palabra que sale de mi boca, pues obviamente si es su palabra sale de su boca, pero ese otro mí parece estar de más. Pero es una forma de hacernos entender que lo que viene de Dios, lo que Dios dice, tiene el poder para cumplirse. Pero el verso anterior, el verso 10, indica, primero Dios dice que así como la lluvia y la nieve descienden de los cielos sobre la tierra, y posteriormente entonces en el verso 11 habla, así será mi palabra que sale de mi boca, la palabra viene del cielo y cae en tierra. Ahora, si usted conoce lo más mínimo de agricultura o jardinería, sabrá que si usted tiene una buena semilla y tiene un muy mal terreno, esa semilla no va a fructificar, no va a crecer, no va a nacer posiblemente. Nosotros estamos claros con el poder de la semilla que viene del cielo, porque esa semilla es la palabra de Dios. Y esa semilla, esa palabra, tiene el poder para que en nosotros se haga exactamente lo que Él ha dicho. La segunda parte, es decir, ya tenemos la primera, ya tenemos una palabra. Y no necesitamos, hermanos, no necesitamos que alguien nos diga en el nombre del Señor, Dios me mostró, Dios me dijo que te va a ir bien. Eso está bien, es una bendición. Pero Pedro dice, en una de sus epístolas dice, tenemos la palabra profética más segura. O sea, lo que está escrito en la Biblia. Y en eso que está escrito ya se nos dijo en Isaías 3:10. Diga conmigo otra vez, Isaías 3:10. Ya se nos dijo allí, decida al justo que le irá bien. Pregunto, ¿es usted un justo? Entonces, dígale a la persona que tiene a su lado, me va a ir bien. Bueno, eso es lo que Dios dice. Allí, hermano, usted no tiene que estar diciendo, ay, que Dios te oiga, ay, que así sea, pastor. No, ningún ay. Esa A no le ponga la I, póngale la M, la E y la N. Diga amén. Me va a ir bien, amén. Dios dice que todo me va a salir bien, amén. Vienen cosas buenas, amén. En Dios está la respuesta, amén. Estoy saliendo de mis adversidades, amén. Lo que viene es mejor que aquello en lo cual estoy, amén. Ya tenemos una buena semilla. Y la regalaron. Dios nos regaló esa semilla. Lo siguiente es considerar el terreno. Mateo capítulo 13, verso 3 al 9. Mateo 13, verso 3 al 9. Pues bien, ya saben de qué estamos hablando y de qué vamos a hablar. Y el Señor les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, comencemos por la parte final.
Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Es una frase común en Jesús cuando el tema que está hablando, cuando lo que está refiriendo, no es solo para el pueblo de Israel, sino para toda persona que escuche, y de hecho es para todo ser humano, y le conviene prestar atención. Entonces, esta parábola del sembrador, aunque le fue hablada a los judíos, no era solo para ellos, es para todo ser humano. Lo otro es que él habla de una semilla que siembra el sembrador. Y a los fines nos conviene de inmediato saber a qué se refiere esa semilla. Pues bien, en Lucas capítulo 8, verso 11, sin lugar a dudas, el Señor habla de forma clara y dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ahora, Jesús dice: el sembrador salió a sembrar la palabra. Marcos indica que el sembrador es Él, o que Jesús es el sembrador. Y claro, después de Él, todos aquellos que tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, somos los sembradores. Pero la semilla sigue siendo la misma, la palabra de Dios. Ahora, es curioso y debe llamar nuestra atención, y allí también podemos sumarle a la advertencia final: el que tenga oídos para oír, oiga. Es curioso que una palabra que tiene el poder para crear el universo pueda verse afectada por ciertos factores, como por ejemplo los espinos, las piedras, o que caiga fuera del camino. Y claro está, no hace falta ir a la universidad, ni siquiera a bachillerato, para saber que el terreno del cual él habla es el corazón del hombre. Y dice al fin, o en el verso 8 de Mateo 13, dice que el que cayó en buen terreno dio su fruto. O sea, la idea era que la semilla diera su fruto. Y es que tiene que ser así. Dios da una palabra para que esa palabra haga lo que le está diciendo. Pues le ha dicho: así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Dios envía, Dios da la palabra para hacer algo en tu vida. Entonces, cuando Dios te dice que te va a ir bien, es porque su palabra está trabajando, o por lo menos fue enviada para que a ti te vaya bien. Pero ¿cómo es que esta palabra a veces no funciona? No da su fruto, no lo logra. Pues bien, en Mateo capítulo 13, verso 19, cuando el Señor comienza a explicarle a los discípulos el significado de la parábola, comienza con el primer terreno y dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Permítanme, para tener una buena lectura complementada, leer también Lucas 8:12. Lucas 8:12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entendamos la figura de Jesús. Jesús está hablando de un sembrador, y las personas que siembran simplemente no tiran la semilla, ellos preparan el terreno. Y en ese terreno lo que Jesús está hablando es que va formando unas líneas que ellos aran la tierra y la preparan. Pero entre línea y línea queda un espacio que es por donde camina el sembrador. Y ese espacio por donde se camina, debido a las mismas pisadas y a que no está preparado el terreno, se endurece. Entonces, cuando él tira las semillas, claro, muchas caen en la línea preparada, en el área preparada. Pero por el mismo acto de sembrar, hay otras que caen en el terreno endurecido. La que cae en terreno endurecido no logra penetrar, por lo tanto no da su fruto. Jesús explica que este primer tipo de terreno es la persona que no entiende. Pero ¿por qué no entiende? En el contexto, lo primero que sucede es que no presta atención o no quiere escuchar. Por eso les decía hace un rato, presten atención. Hay muchas cosas que parecen espirituales, pero que a veces están fuera de contexto. Lo que le dije, usted puede leer la Biblia, yo no le estoy diciendo que no la lea,
Pero en el momento en el que se está predicando, lo ideal es que usted lea lo que se le está hablando, para que pueda llevarle la actividad de lo que se está enseñando. Es como que usted esté en su trabajo, y entonces en pleno trabajo usted saque su Biblia para leerla allí. Usted está robando a la empresa. No, pero es que hay que estudiar la palabra en todo tiempo. Usted está siendo más espiritual que Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Y eso lo que hace es traer vergüenza al Evangelio. Ahora, claro, habrá un momento para hablar la palabra, pero la mejor palabra, el mejor evangelio predicado es el fruto. Mal trabajador, pero cristiano porque está leyendo la Biblia. Todo tiene su tiempo, ¿yo? Entonces a veces, cuando estamos en la iglesia, por poner el momento de cuando uno viene a la iglesia, entonces pasa alguien y uno voltea, ¿no? Porque a veces la vista es necia o intrépida. No, intrépida no, quise decir intrépida. Eso fue lo que quise decir. Y entonces a uno no lo están buscando, pero por alguna cosa uno comienza a voltear. Y si alguien le repica el teléfono, uno de una vez voltea a ver porque piensa que en alguna forma o lo está llamando a uno, o es el teléfono de uno que lo tiene otra persona. O uno mismo, todas esas cosas son distracciones. Y en ese momento, seguro se habla una palabra que era para ti. Pero como no prestaste atención, la palabra, ¡pum!, no entró. Y Jesús dice que el diablo viene y roba la semilla para que no crean. Entonces, escucha, si no escuchas la palabra, si no le prestas atención, tú no vas a tener de dónde creer. Porque tú no puedes creer lo que tú sencillamente quieres. Tú tienes que creer lo que Dios te dice. En eso tienes que ser cuidadoso. Tenemos que querer conforme a lo que Dios quiere. Por eso yo insisto tanto en que uno debe buscar la voluntad de Dios para lo que sea y que usted no se ponga una media para salir si primero Dios no le ha hablado con lo que usted quiere o tiene que hacer. Prestar atención. La persona que no presta atención, la persona que cierra el corazón, no, hombre, eso no es verdad. Hombre, voy a estar yo vine obligado porque me invitaron, Dios mío, no veo la hora que termine. Y ese hombre, Dios santo, sí habla, ¿qué hora se irá a callar? Entonces la persona piensa que es una cuestión de religión o que es una cuestión incluso de personalidad. Es que el tipo no me cae bien. Pero resulta que es el enemigo que te está bloqueando para evitar que la semilla entre en tu corazón. Si no hay palabra, no puede haber fe. Entonces esas personas en algún momento tuvieron contacto con algo de la palabra, sea que vinieron a la iglesia, sea que fueron a una campaña, sea que vieron a través de las redes sociales, pero nunca la palabra entró. Ya ese terreno está descartado, allí no va a suceder nada. La palabra, con todo el poder que tiene, no hará nada en ese terreno. Pero luego habla de un segundo tipo de terreno. Volvamos a Mateo 13, pero esta vez los versos 20 y 21. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Para complementar, Marcos capítulo 4, versos 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Bueno, esta persona fue más allá. Esta persona no solo prestó atención, esta persona se gozó. ¡Chacho, qué buena palabra! Eso sí me gustó. Si no fuera porque estamos en la iglesia, me hubiera puesto sobre esa silla y hubiera brincado de gozo. Eso era para mí. Dios santo, menos mal que me trajiste a la iglesia. Dios mío, todo lo que dijo ese hombre. Este es el tipo de persona a la que el pastor le cae bien. El primero dice, no, el gordo barbudo ese que se habrá creído y con el pelito ese que tiene. Pero este otro no dice, ay, ese pastor sí me gustó como enseñó. Qué bueno que me trajiste. Mira, todo lo que habló ese hombre era para mí. Yo parecía que me lo tenía de frente, que me hablaba solamente a mí. No tienen raíz. Ahora, les voy a hacer una pregunta.
qué se refiere Jesús cuando dice no tienen raíz? Respóndame, por favor. ¿Qué piensa usted a qué se refiere Jesús? ¿Ah? No tiene raíz. ¿Quién no tiene raíz? Ay, Dios mío. ¿Ah? Bueno, ok, les da pena hablar, ok, está muy bien. La gente piensa que la falta de raíz ahí se refiere a la persona. No es a la persona. Lo que echa raíz es la palabra. Es la semilla. La semilla no pudo echar raíz. Ahora, le voy a explicar por qué. Porque la semilla cayó entre piedras. Ahora, no fue que habían piedras en la superficie. No, no, no. Hay tipos de terreno que por encima son buenos para sembrar. Son buena tierra. Pero a veces no se sabe que más abajito hay una capa que a veces la llaman terreno calizo o tierra caliza, que es una piedra. Pero eso no se ve afuera, porque eso es por dentro, hay que escarbar un poco. Entonces, claro, la semilla cae. Y cuando ella quiere echar la raíz, se consigue con que hay piedras y no la deja seguir creciendo para buscar su humedad y tener de dónde agarrarse. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando sale el sol, la caliente, como no hay humedad de dónde agarrarse, se seca. Los problemas de este tipo de terreno no están afuera, están adentro. Este tipo de personas son superficiales. ¿En qué forma son superficiales? Estas son las personas, o sea, son superficiales porque ellos mismos no tienen profundidad. ¿Por qué no tienen profundidad? Porque todo lo de ellos es que me vaya bien sin que yo haga nada. Que Dios lo haga todo. Que la gente me ayude, que los hermanos me visiten, que los hermanos me den. Hablando de que los hermanos me den, hagamos una cosa aquí ya que no me puedo mover por las cámaras. Ven aquí, Rafael. Ven aquí, Franklin. Franklin, ¿te vas a parar justo allí en esa corneta? Rafael, aquí, no, ya va, dije Franklin, pero Rafa está enamorado. Es verdad que sí, del Señor y de mi novia. Claro, yo sé, hermano. Quédate aquí. La palabra prójimo, que normalmente uno la asocia con los demás, realmente lo que significa es próximo. Prójimo, próximo. Ahora, claro, Franklin es mi prójimo y Rafael también. Pero en el contexto de la distancia, ¿quién es el prójimo de Rafael? Dios mío, pero ¿por qué no hablan? Yo, ¿verdad? Entonces, si yo que soy su prójimo, porque estoy más cerca, es también prójimo de Franklin. Pero Franklin en cuestión de distancia está más lejos. ¿Por qué yo tengo que, si lo tengo a él cerca, por qué yo tengo que molestar a Franklin para servir al varón si yo soy el prójimo? Gente superficial. Gracias, Franklin. Gracias, Rafael. Esta gente no tiene profundidad. Y la evidencia de su falta de profundidad es que esta gente piensa que el evangelio es una porción mágica. Cuando tú te metes evangélico, cuando tú aceptas a Jesucristo, todo te sale bien. Porque cuando uno está en la voluntad de Dios, todo se le da así facilito. Eso no es verdad. Eso es un engaño del diablo. ¿Usted no vio cuando Jesucristo descendió después de haberse transfigurado? Que el resto de sus discípulos, 9 de sus discípulos, estaban bregando con un demonio que no pudieron echar. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Les dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? No se la pusieron fácil, ¿verdad? Ahora le pregunto, ¿estaba Jesús en la voluntad de Dios? Bueno, según esos criterios de esa gente, no. Porque cuando uno está en la voluntad de Dios, todo le sale fácil. Eso es superficialidad. Y esa superficialidad obedece a un factor mucho más profundo. Y es que la persona no quiere pagar el precio. Entonces, claro, Jesús le explica. Cuando Dios te habla una palabra, esa palabra va a sufrir persecución. Claro, te llega a ti la persecución, pero la persecución es directamente hacia la palabra, indirectamente hacia ti. Porque el diablo sabe que si no hay palabra en ti, tú no puedes creer. Entonces, lo primero que tienen que hacer es buscar la manera de que tú no perseveres en la palabra, que tú no prestes atención a la palabra, que tú no entiendas lo que Dios te ha hablado.
Entonces, claro, dice la Biblia, dice el Señor, cuando viene la aflicción, cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución a causa de la palabra, Dios te habla algo y lo más seguro, según este contexto, no es que te salga todo maravilloso, sino que comiences a tener dificultades. Entonces esta persona viene y dice, no, hombre, yo pensaba que esto no era así, yo pensaba que me iba a salir todo bien, yo pensaba que... Superficialidad. Entonces, ¿qué pasa? Se secan. No los vuelve a ver más. Están un tiempo, porque esta gente dice, creyeron por un tiempo. Entonces, esa superficialidad no deja que la semilla de su fruto cumpla lo que Dios nos ha hablado. Pero habla de un tercer tipo de terreno. Mateo capítulo 13, verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vamos a Marcos 4, 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vamos un poquito más allá, Lucas 8, verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Bien, esta persona va un poco más allá. Porque este tipo de persona entiende que la persecución viene, entiende que la tribulación viene, entiende que el malestar por causa de la palabra viene. Pues esta persona tiene otro problema. Tiene espinos en su terreno. Ahora, los espinos no es que cayó entre arbustos aquí afuera y ahí estaba encima. No. El espino o este arbusto espinoso es uno que crece y su raíz va mucho más por dentro. Entonces, cuando la buena semilla va echando su raíz, se consigue que hay una parte que está minada por malas raíces. ¿Usted no ha visto esos árboles que las raíces crecen tanto que de pronto se empieza a levantar el piso del cuarto? Y usted dice, pero bueno, ¿y esta broma? Cuando ve, la mata está lejos, pero esta broma no, ese es el tipo de raíz que tiene. Entonces, hay árboles que son espinosos y crecen de una manera muy intrincada. Entonces, cuando la raíz de la buena semilla se consigue allí, esta otra no la deja pasar y la ahoga. Ahora, esa planta, esa buena semilla, o ese árbol que nace de la buena semilla, no se muere. El problema de ese árbol es que nunca da fruto. Usted los ve siempre en la iglesia. Ellos no se apartan, pero no dan fruto. ¿Por qué? Tienen espinos en el corazón. ¿Y qué espinos tienen? Jesús habló 3 cosas. Las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y las codicias de muchas cosas malas. Expliquemos esto. Está mal, o sea, la vida es importante. Lo que está mal es la preocupación, el afán por la vida. Entonces tienes que entenderme hoy, mi hermano, ustedes, mis hermanos que me están viendo en Facebook. Tú puedes tener semillas, pero si tú le das lugar a la preocupación, esa preocupación no va a dejar que lo que Dios te habló se cumpla. Ahora, aquí hay una cosa tremenda, porque en el contexto, cuando usted lo lee, la parábola del sembrador aparece en estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y en ese contexto, Jesús dice que los espinos crecieron. Entonces estas personas tienen esas cosas allí en su corazón. Al principio son pequeñas, pero van creciendo. Se preocupan mucho. Número 2, tienen el engaño de la riqueza. Es el tipo de persona que piensa que uno necesita dinero para estar estable. No, tú sabes, cuando yo tenga tanto y tal cosa, entonces bueno, yo me pongo sólido, voy a estar bien aliviadito, entonces ahí sí voy a ir a la iglesia, sí voy a escuchar la palabra. No. Eso no funciona así, mi hermano.
Eso no funciona así, porque la estabilidad no la da la riqueza. ¿Sabes que Pablo le dijo a Timoteo? Le dice, a los ricos de este siglo, diles que no pongan su confianza en las riquezas que son inciertas, sino que confíen en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces fíjate, hay una cosa muy maravillosa ahí, porque dice, Dios lo da todo en abundancia para que lo disfrutemos. Pero tú no necesitas ser rico para que Dios te dé esa abundancia. De hecho, ser rico es un inconveniente. Es un inconveniente en cuanto a la confianza en Dios. Porque es que, de verdad, hermanos, pensemos un momento y seamos honestos, quitémonos la careta que a veces nos ponemos antes de entrar en la iglesia. Pero a veces cuando uno tiene su platica, ¿no? Oye, tenéis efectivo. Ponéis que en tu carterita tenéis, vamos a poner ahí unos 100,000 bolivitas, mi hermano, ¿eh? Gloria a Dios. Que es mucho y no es nada. Y cualquier cosa tenéis tu tarjeta, te dieron plástico. El banco te dio el plástico. Y en tu cuentecita, bueno, tenéis unos $2,000. Pa' cachete, de cómo se ríe mi hermano querido. Y entonces, bueno, tú dices, voy para la iglesia, hoy voy para la iglesia, gloria a Dios, voy tranquilo. ¿Por qué vais tranquilo? Porque tenéis plata. Si el carro no funciona, llamamos un taxi. Pero uno que está tranquilo, que acá hay efectivo para pagar. ¿Qué tranquilidad siente uno cuando tiene plata? Dios lo que quiere es que te sientas tranquilo, no porque tienes plata, sino porque lo tienes a Él. Entonces la persona que pone la confianza en su riqueza, cuando no tiene la riqueza, Dios mío, ojalá que mañana, y todo es una preocupación. Pero dice además que otra espina, entonces antes de comenzar con lo otro, culmino esta idea. Todo aquel que está tratando de buscar la estabilidad fuera de Dios, la semilla nunca va a producir fruto. En tercer lugar, habla de la codicia de muchas cosas malas. Y habla de los placeres de la vida, ¿no? Habla refiriéndose a lo mismo. Y no es que está mal el placer, pero este es el tipo de persona que lo único que quiere es pasarla bien. Ahora, no está mal en que uno quiera estar bien. El asunto es que esta persona solo piensa en eso. Está desordenado. Ahora escuche, esa persona, a diferencia de la semilla que cayó en terreno pedregoso, el pedregoso se seca, se aparta. Este no se aparta. Hay gente en las iglesias que usted lo ve y tienen el aspecto de que van a fructificar y de pronto no los ve más. Hay gente que tiene tiempo, usted los ve y sabe que van a dar fruto en algún momento, y pasa el tiempo y no hay nada, y no hay nada. Es este tipo de terreno. Y dice que estas personas muchas veces comienzan en la fe con ese tipo de criterio, o a medida que van creciendo, ¡pum!, entran, dice ahí el Señor, entran esos espinos y los espinos crecen. Y eso hace que la semilla no funcione. Hay tres cosas entonces que hace, o tres tipos de terreno, según el contexto, que es lo que impide que la buena semilla haga lo suyo. Primero, el que no presta atención, o el que se cierra a lo que Dios dice. Una persona que se cierra a lo que Dios dice, créanme, eso no le va a funcionar nunca. Ni que le prediquen de la mejor manera. Pero saque su cuenta. ¿Cómo puedes germinar una semilla que cae en el asfalto, que cae en el cemento? Sería un milagro que lograra entrar. Y aunque entrase, no va a fructificar. Está la persona que piensa que todo tiene que estar bien, todo tiene que ir bien. Si no, se ponen bravos con el Señor, se molestan con el Señor y se apartan del Señor. Esa superficialidad no deja que la semilla dé fruto. Están los terceros. Tienen cosas más profundas, más escondidas, cosas que le preocupan. Afortunadamente hay un cuarto tipo de terreno. Ojalá todos ustedes estén ahí en ese cuarto tipo de terreno. Mateo 13, 23. Yo dije ahí otra cosa, pero es que cuando yo escribo Dios santo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lucas 8:15.
Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Muy bien. Posiblemente el Señor le bendijo a usted mucho el domingo pasado con la palabra. A mí Dios me bendijo mucho también con ello. Ahora, tienes esa palabra. ¿Qué vas a hacer con eso? Yo recuerdo, no creo que no lo dije en el primer servicio, pero sí lo dije en el segundo. Estoy seguro de que por lo menos en el segundo servicio lo dije. Yo les dije a quienes vinieron, les dije, escuchen, si ustedes hoy dejan que esta palabra entre en sus corazones, sus vidas van a cambiar radicalmente. Y he conseguido, a lo largo de esta semana he conseguido gente y gente que me ha llamado y me ha escrito cómo le bendigo esa palabra. Yo me gozo mucho, me gozo. Pero ahora necesito traerlos al rincón de la reflexión. Muy bien, ahí tienes esa palabra. Y esa palabra tiene un poder para trabajar a tu favor. Recuerda que una de las cosas que te enseñaba el domingo pasado es que las palabras trabajan, para mal o para bien. Entonces que nos conviene a nosotros hablar lo bueno, o sea, hablar lo que está conforme a Dios, para que las cosas buenas trabajen a mi favor. O para que todo trabaje a favor de lo que es bueno para mí, para todos nosotros. Pero hoy necesitamos ver, sí, necesitamos la palabra, pero necesitamos tener el corazón preparado, el corazón arado. Que en esto de preparar al corazón, por lo menos, puedo hablarle por mi esposa y por mí, y quizá por algunas 5 o 6 personas que asisten a esta iglesia, que creyeron al Señor en el año o en el tiempo en el que nosotros creímos. A nosotros se nos enseñó la importancia de venirse preparado para la iglesia cuando uno va a la iglesia. Y ese prepararse no solo es la ropita que uno se va a poner, es la condición del corazón. Es entender, oye, mañana domingo voy a la fiesta del Señor. No puedo ir amargado a la iglesia. Yo no digo que no hayan situaciones que pasan eventualmente que buscan que uno se moleste, pero uno tiene que entender, oye, pero si voy para la iglesia. Incluso hay gente que sale de la iglesia y sale peleando o sale a pelear, pero si acabáis de salir de la iglesia, deja eso para el miércoles, chico. Relájate, hermano, bebete ¿no vas a beber café? No, déjame el café a mí. Franklin, ¿trajiste café? Bueno, Franklin. Para el otro servicio se va a traer. Tampoco. ¡Ay, Dios! Relájese. Bébase un tecito ¿de qué? De manzanilla, de moringa. Iba a decir, por la moringa rebaje la cosa, ¿no? Hace un té de canela, una cosa, un agüita de coco. Quédese quieto. Dios mío, son campeones olímpicos, tienen 4 medallas en pelea y los domingos también. Suelta la medalla. Deja que otro gane hoy, chicos. Pórtate bien. No es que uno tiene que prepararse, no. Entonces llegan a la iglesia peleados. Y entonces en la iglesia están ahí. Pero usted sabe, esa sonrisita, como que te voy a sonreír porque el pastor me está viendo. ¿Cómo? Esas son las personas que les gusta escuchar cuando yo digo, denle un golpecito a la persona que tiene a su lado. O que está, viste, te lo dije, ¿ves? Menos mal que el pastor lo está diciendo. Hay que preparar el corazón. Y cuando vas a recibir la palabra, o sea, tú tienes que preparar el corazón. Tú vienes a la iglesia, tú tienes que decir, Señor, voy a escuchar tu palabra, entre otras cosas. Señor, yo abro mi corazón para lo que tú quieras hablarme, me dispongo. Al salir de aquí, Señor, tú me hablaste de esto. Ok, Señor, yo me dispongo a ponerlo por obra. Pero, o sea, si no, ¿de qué sirve? Es para decir, no, yo voy a la iglesia AFE. No, chico, la palabra tiene que entrar en tu corazón. Tiene que entrar. Y para eso, número 1, tienes que prestar atención. Número 2, tienes que ser más profundo, entender. Oye, Dios me habló esta palabra. Mira, si Dios te dice, por ejemplo, Dios te dice, te voy a dar un trabajo. Te van a dar trabajo, muy bien. Si el lunes te dan el trabajo, aleluya, celébralo. Pero si no te lo dan el lunes, tranquilo, espera en el Señor. Espera, Dios te lo va a dar. Esa palabra, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. No, pero es que yo quería que fuera hoy lunes. No, pero cálmate.
No, pero es que yo quería que fuera hoy lunes. Ay, Dios mío, denle agua de coco. Denle un captopril que se le baje la tensión. Tranquilo, hermano, relájese. Hay gente, yo sé por qué han habido los bajones de electricidad en este estado, porque es que hay mucha gente que vive eléctrico, todo consumiendo la electricidad que nosotros estamos en la casa. Andan eléctricos, todo, que uno no haya como decirle, pero cálmate. Pudiera decirle usted a la persona que tiene a su lado, cálmate. Para algunos diciendo, Dios santo, lo tengo tan lejos para decirse de su cara. Ay, Jesús. Oiga, puede venir persecución. Persecución contra la palabra. O sea, cosas contrarias a la palabra. Entonces Dios te dice, te voy a bendecir con un trabajo, y vas el lunes, y por la persecución a la palabra, las personas te dicen en el trabajo que no. Hay gente de fe. Hay gente que es buen terreno. Esta gente, cuando les dicen que no, ellos no se desaniman, ellos siguen. Incluso hay gente que saben que en tal empresa les van al trabajo y les dicen que no, y ellos dicen, no, es que es aquí, y siguen hasta que lo tienen. Hay un hermano que yo conozco, él no viene aquí a esta iglesia, él se había enamorado de una muchacha en la otra iglesia donde nosotros íbamos antes, y entonces él le dice a la muchacha, mira, vos vas a ser mi esposa. Qué forma de buscar y romper el hielo, ¿no? Vos vas a ser mi esposa, le dijo. Y la muchacha le dijo, la hermana le dice, yo, tu esposa, estáis loco, si vos hasta mal me caes, no sé qué cosa está. A lo mejor me están viendo por ahí, Joseito y Mariela. Y ella no lo podía ver, hermano, en pintura. Y él, vos vas a ser mi esposa, vamos a ser. Ya tienen nietos. Cuando uno cree, uno persevera. Por eso dice el Señor, fíjate, dice, esta persona no se desanima. Cuando viene la persecución, la raíz sigue profundizando. Pero esta persona, aunque hayan eventualidades, etcétera, esta persona, su confianza está en Dios, en que si Dios está a su lado, no le va a faltar nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice el banco tal, el dólar, el euro, la criptomoneda, nada me faltará. No dice eso. Dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jehová es tu pastor, nada te faltará, mi hermano. Hey, hermano, tenéis que, escucha, ya le voy a dar ese aplauso. ¿Ya? Bueno, está bien. Déselo pues, déselo. Hay gente que tiene frente de bronce y corazón de acero. No le entra la palabra por ninguna parte. No, así no somos nosotros. Nosotros entra la palabra. Entra la palabra y va echando su raíz, y ahí estamos y perseveramos, porque dice con corazón bueno y recto. Bueno, conforme a Dios, recto, no se desordena. Claro, tiene que ocuparse por los asuntos de la vida, pero no se preocupa por los asuntos de la vida. Sabe que necesita el dinero, pero no pone la confianza en el dinero, porque Dios es el que nos provee en todas nuestras necesidades. Esta persona sabe que el placer es algo muy sabroso, pero no es la filosofía de su vida. Es recto, no está desordenado. Y una cosa más dice, y con perseverancia fructifica. Esta persona dice, ¿sabes qué? Todavía esto no se ha hecho realidad en mi vida, pero Dios ha dicho, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, será prosperada en aquello para que lo envíe, hará aquello que yo le dije que hiciera, y Dios me ha dicho a mí que me va a ir bien. Y con esa misma palabra que hizo el universo, Él me está hablando a mí, y aunque hoy todo esté en mi contra, ya el sol comienza a salir, no para calentarme y secarme, sino para dar iluminación y que yo vea la bendición que Dios me está dando, porque he confiado en Él. Entonces, sí, es tremendo tener una palabra de Dios, pero necesitamos tener el corazón en buenas condiciones. Te pregunto entonces ahora, y con esto termino, ¿cómo está tu corazón?
esa palabra que Dios te ha hablado irá a dar fruto en tu vida. Irá a lograr lo que Dios dijo que tenía que lograr. Irá a producir lo que Dios dijo que tenía que producir. Entender la palabra, permanecer, perseverar, no desordenarse, no irse a un extremo. Y entonces dice el Señor, estos llevan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Sabe? Hay gente en las iglesias que va y viene. Hay gente que siempre está y nunca da fruto. Pero hay gente, algunos tienen ahí 30% de fruto, otros tienen 60%, otros tienen 100%. Lo importante es llevar fruto. Y hay una progresión en la vida, en la experiencia de lo que Dios hace. Hay una progresión porque uno va viendo que en el Señor uno va de menos para más. ¿O no es así? Si usted tiene más de un año en el Señor, levante su mano. Puede bajarla, le pregunto. ¿Está su vida mejor hoy de lo que estaba hace un año? No, pastor, porque yo tenía un carrito y lo tuve que vender, o yo tenía una casa, la tuve que vender, o yo tenía un trabajo y lo tuve que dejar. No, yo no estoy hablándole de eso. Usted no me está entendiendo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posea. Porque entonces tendríamos que decir que aquí los que no tienen casa están muy mal. Y Dios no ama a la gente porque no tenga casa. Jesucristo mismo dijo que él no tenía almohada. Usted malinterpreta las cosas. El evangelio que hoy se predica en muchos lugares y a través de muchos medios enseña, cultiva en el corazón de los creyentes a medir la bendición por las cosas materiales que se tiene. Ahora, tener una casa es una bendición, créame, es una bendición. Pero si la casa fuera la fuente de la bendición y la felicidad, o mejor, la fuente de la felicidad, entonces los textos bíblicos se sentaran en cómo adquirir una casa. Y Jesús en contraparte nos dijo, hey, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para que donde ustedes estén, para que donde yo esté, ustedes estén también. Ahora, yo creo, hermanos, yo creo, y cuando digo creo, lo digo desde el punto de vista de creer, de la convicción. Yo creo que Dios le va a dar a usted su casa. Los que necesitan un carro, Dios se los va a dar. Pero no es esperar estar allí para entonces yo sentirme feliz o sentirme completo. No, yo tengo ya la particular, o sea, yo ahorita puedo sentirme completo porque ya tengo la palabra que le da forma a esa cosa. Lo que hace que eso venga a la existencia es una palabra de Dios. Y ya la tenemos, esa palabra. Dios nos dice, te va a ir bien. Te va a ir bien. ¿Pudiera por favor ponerse de pie y decirle con respeto pero con gozo a la persona que tiene a su lado, te va a ir bien? Pudiera ir un poquito más allá y decirle, me va a ir bien. Pues así va a ser. Nos va a ir bien. Nos va a ir bien. En el nombre de Jesús. Ya la palabra salió del cielo. Está allí. En Isaías 3:10. Decid al justo que le irá bien. Me va a ir bien en el nombre de Jesús. Ustedes, mis hermanos que me ven en Facebook, díganlo, créanlo, háblenlo, confiésenlo. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Hermanos que me están viendo, que sé que no pudieron venir porque están enfermos, te va a ir bien. Di, el Señor me sana, el Señor me levanta de este lecho. Hermana Zoe Inciarte, el Señor te sana, te levanta por completo y se glorifica en tu hogar. Hermana Marixa Gutiérrez, el Señor te bendice y te da una recuperación completa en el nombre de Jesús. Hermano Julito Pérez, Edenis, toda esa familia hermosa, en el nombre de Jesús, la bendición de Dios sobre sus vidas. Todos aquellos que están, quizás hay ahorita gente que está en el trabajo, gente que quizás no pudo venir por falta de pasaje, gente que está en otros estados de Venezuela, gente que está en otros países.
En este momento, véame como un siervo de Dios, y como siervo de Dios le digo, le va a ir bien en el nombre de Jesús, le va a ir bien, le va a ir bien, le va a ir bien. Esa es palabra de Dios, esa semilla no puede volver atrás vacía. Necesitamos tener el terreno correcto, el corazón en la condición correcta. Si el terreno es bueno y la semilla es buena, da fruto. Ya sabemos que la semilla es buena. ¿Y el corazón? ¿Cómo está el corazón de ustedes, hermanos? ¿Está en tipo 1, en tipo 2, tipo 3 o tipo 4? Si está en tipo 4, entonces diga, me va a ir bien. Pero para no perder tampoco el sentido principal con el cual Jesús habló, Jesús dijo, hablando del primer terreno, dijo, estas son las personas que no entienden, y el diablo viene y roba la semilla para que no crean y se salven. Eso es lo primero que él dijo. Entonces, la salvación es lo más importante. Tú puedes creerle a Dios por tu sanidad, por tu provisión, eso está bien. Y de hecho te estoy motivando a que así lo hagas. Pero ¿de qué sirven todas esas cosas si aún no eres salvo? Dios quiere que tu corazón abra las puertas a Jesucristo para que tengas esa salvación y todo lo demás. Pero primero la salvación. Quisiera preguntar, ¿habrá alguna persona en medio de nosotros que esta mañana me diga, pastor, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador? Si hubiese alguien...